Hola jóvenes, buen día. Eh, Les mando este video porque no puedo estar con ustedes de manera virtual en vivo, pero en este video les voy a explicar cómo se resuelven los compuestos que les dejé de tarea y posteriormente vamos a profundizar un poquito más sobre los oxisales y los oxiácidos. Bien, el ejemplo que les había dado es el óxido de calcio. ¿Qué tipo de compuesto es? Pertenece a un óxido y el nombre o con el método tradicional es el óxido de calcio. ¿Cómo se va a llamar este que sigue? ¿O qué tipo de compuesto es? Perdón. ¿Qué tipo de compuesto es? Observamos que tiene un hidrógeno y un no metal. Por lo tanto, se trata de un ácido hidrácido. No es un oxiácido porque no tiene un anión, pero sí es un ácido hidrácido porque solamente tiene un hidrógeno y un no metal. ¿Cómo se va a llamar? Los ácidos hidrácidos siempre tienen una palabra ácido al inicio y recuerden que siempre los no metales tienen terminación hídrico. Entonces este se llama es cloro y le voy a poner la abreviación de cloro y la terminación hídrico. Ácido clorhídrico. Bien, el siguiente compuesto observamos que tiene un hidrógeno y un anión, por lo tanto se trata de un oxiácido. Este sí corresponde a un oxiácido. ¿Y cómo se va a llamar? Bueno, ustedes pueden utilizar la tabla de aniones. Podemos observar que tenemos el anión PO3. Este 3 que está aquí corresponde al 3 negativo del oxígeno, que corresponde al anión. Recuerden que los aniones están cargados negativamente. Y, por ejemplo, este 3 corresponde al 3 negativo del oxígeno, o sea, lo que está cargado negativamente. Y corresponde a la terminación oso. Aquí lo observamos y corresponde a la terminación oso. Se trata del fósforo, entonces ponemos la palabra ácido porque es un oxiácido. Ácido fosforoso. ¿Okay? El siguiente compuesto observamos que es un no metal y un oxígeno. Los no metales y el oxígeno forman un anhídrido, por lo tanto se trata de un anhídrido. ¿Y cómo lo voy a nombrar? Recordemos que los anhídridos tienen algo específico. Voy a abrir la tabla periódica. Recordemos que los anhídridos tienen algo muy específico en los grupos de los no metales que corresponden de acuerdo a su valencia. Entonces, de acuerdo a la valencia que contengan, es la carga que le va a corresponder a los no metales. Únicamente para los anhídridos. De eso se trata, de poderlos identificar más fácilmente para no estar visualizando la tabla periódica en este tipo de compuestos. Bien, voy a esperar que se abra. Está tardando un poquito. Ya casi. De hecho, esa tablita de los anhídridos ustedes ya la tienen. Yo la estoy volviendo a colocar para que la visualicen. Los anhídridos corresponden a todos los no metales, desde grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6 y grupo 7. Entonces recordemos que si el azufre está en el grupo 6, va a corresponder las valencias de los números pares de 6 para abajo. Entonces le va a corresponder el 6, el 4 y el 2. Por lo tanto, aquí, ¿con cuánto está trabajando? Si el azufre corresponde a las cargas de 6, 4 y 2, 6, 4 y 2, pues entonces el oxígeno siempre está trabajando con menos 2. Entonces vamos a suponer que el azufre está trabajando con una valencia de más 4. Y al combinarlo con el oxígeno, que el oxígeno tiene valencia negativa de menos 2, entonces esto me va a producir el SO
Bueno, el 2 se viene para acá, va a ser S2. S2O 4. Pero observamos que ambos son divisibles entre 2. Entonces lo divido entre 2 y me va a dar como resultado S o 2. Porque 2 entre 2 me da 1, 4 entre 2 me da 2. Por lo tanto vemos que sí se parece al que está aquí, entonces está trabajando con valencia 4. ¿Cómo se va a llamar? Pongo la palabra anhídrido y la terminación que le corresponde de acuerdo a las reglas de nomenclatura, de acuerdo al método tradicional. Dijimos que para este grupo, para estos que tienen más de 2 valencias, como es el caso del azufre, pues se va a utilizar la regla número 3 de nomenclatura. Y la regla número 3 de nomenclatura dice que si estás trabajando con la valencia 4, entonces le va a corresponder la terminación oso. Vamos a irnos acá a la regla número 3. Aquí está trabajando con 4, por lo tanto le corresponde la terminación oso. Entonces se llama anhídrido sulfuroso. Y listo. El siguiente compuesto corresponde, observamos que es un metal, el vanadio, la V es de vanadio, aquí está, es un metal, y el cloro es un no metal. Siempre que se combina un metal con un no metal, se refiere a una sal binaria. Entonces, las sales binarias, voy a colocar aquí, las sales binarias también tienen una regla específica. No todos los no metales corresponden a las sales binarias. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a irme a las reglas de las sales binarias y me dice que son todos los no metales. Y los no metales son estos, únicamente los del grupo 6 y los del grupo 7. Azufre, selenio, telurio y flúor, cloro, bromo y yodo. Recordemos que los del grupo 6, el azufre, selenio y telurio, van a tener siempre carga negativa de -2 y los del grupo 7, flúor, cloro, bromo y yodo, siempre van a tener carga negativa de -1. Por lo tanto, aquí observamos que el cloro está con 1, ya se vino para acá, y el vanadio con 2. Lo que tengo que visualizar ahora es el vanadio. El vanadio, claramente vemos en el compuesto que está trabajando con 2, porque este 2 se está yendo para acá. Recuerden que aquí ya está cruzada las cargas, este 2 y el 1 del cloro. Y observamos nuevamente que el vanadio tiene un montón de valencias o cargas, por lo tanto va a utilizar la regla número 3 de la regla del método tradicional. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Recuerden que las sales binarias tienen el nombre del no metal con terminación uro, cloruro, y si el vanadio está con 2, le corresponde la terminación hipooso, cloruro hipovanadoso. El siguiente compuesto es una oxisal. Oxisal. Las oxisales, jóvenes, se identifican muy fácilmente porque tenemos la combinación de un metal y un anión. Obviamente, verifico mi anión, que es el BrO4. Abro la tablita de aniones. BrO4, ¿dónde está? Aquí está. Y corresponde a la terminación per. Recuerden que oxisales, aquí están sus terminaciones, le corresponde a la terminación per ato. Entonces, la terminación perrato es la que le corresponde aquí. Perbromato. Y en este caso el potasio pues tiene una sola valencia, entonces es perbromato de potasio.
El siguiente es un metal con un no metal. Corresponde nuevamente a un anhídrido. Recordemos que si estamos utilizando los del grupo de acá para los anhídridos, corresponde entonces la terminación de acuerdo a lo que corresponde. Aquí está el 4 y va a tener múltiplos del 4 y 2. Entonces va a ser un anhídrido. Aquí claramente observamos que está trabajando con 2. Por lo tanto es la valencia más pequeña del carbono. Entonces va a ser anhídrido carbonoso. Aquí tenemos un metal y un hidrógeno. Cuando el hidrógeno se encuentra de este lado se trata de un hidruro. Y tenemos el manganeso. El hidrógeno siempre es carga negativa de -1 cuando estamos hablando de un hidruro. Y el manganeso observamos en la tabla periódica que contiene valencia de 7 y tiene un montón de valencias. Por lo tanto corresponde a la regla número 3 de la regla del método tradicional. Entonces ponemos la palabra hidruro permangánico, porque está con 7 el manganeso y cuando es 7 corresponde per y con. El siguiente vemos que es un hidrógeno y un no metal, se parece al de acá arriba, por lo tanto es un ácido hidrácido. Y tenemos al yodo, entonces se trata de un ácido yodhídrico. Después tenemos aquí la combinación de un metal con un oxígeno. Pero el oxígeno vemos que tiene un 2 aquí. Cuando el oxígeno es diatómico, estamos hablando de un peróxido, no de un óxido, sino de un peróxido. Entonces este está muy fácil porque estamos hablando del litio, peróxido. Y el litio solamente tiene una valencia, entonces es peróxido de litio. Y aquí tenemos un metal unido a un OH. El OH va a corresponder al hidróxido. Se trata de un hidróxido. Por lo tanto, se va a llamar hidróxido. Y vemos el oro. El oro vemos que tiene valencia de oro, 2 valencias, tiene 3 y 1. Por lo tanto, aquí está trabajando con 3. Entonces, corresponde a la regla número 2 del método tradicional y va a ser hidruro, la valencia más grande, hidróxido áurico. Y bien, así es como se forman estos compuestos de manera a identificar su tipo de compuesto y con el método tradicional. Ahora les voy a pedir que hagan una actividad para que ustedes practiquen los oxiácidos y las oxisales. Les pido que pongan las cargas que le corresponden a cada elemento. Por ejemplo, el hidrógeno tiene 1, siempre va a ser +1. El el oxígeno siempre va a ser -2. Y el cloro, recuerden que siempre el elemento que está en medio lo dejamos al final para que sumándole el que está a un lado me dé lo que nosotros multiplicamos aquí. Por ejemplo, el oxígeno aquí es -2, pero al multiplicarlo por 3 me da 6. El hidrógeno tiene 1 positivo, entonces el cloro necesita un 5 para que se complete 6. Esas son las cargas que ustedes van a colocar y lo van a nombrar. Las cargas, así tal cual aparece en este ejemplo, así van a ser todos los demás. El anión MnO4, no se los puse, pero se los voy a agregar aquí. Es el MnO4 y también tiene una carga negativa arriba. Tiene una carga negativa de -1. Entonces, esa carga, es igual, carga negativa de menos y abajo el 4. Ese es el anión que le corresponde ahí. Entonces, les pido que realicen esta actividad y me la van a enviar por Algebraics como trabajo. Y bueno, jóvenes, sería todo. Muchas gracias y nos vemos la siguiente clase.